Me fui de viaje de negocios y mi novia vio la oportunidad perfecta para meter a vivir a su ex a mi casa todo el mes. La eché a la calle y ahora dice que soy un tóxico porque no pasó nada entre ellos. Ahí estaba él, sentado en mi sillón favorito, usando mi bata de seda y masticando mi cereal premium con la parsimonia de un emperador romano en decadencia mientras las migas caían sobre mi alfombra persa. Valeria, mi novia de hace un año, salió de la cocina sosteniendo una espátula como si fuera un cetro real y me miró con una indignación que desafiaba cualquier ley de la lógica física. En ese momento, con mis maletas aún en la mano tras un viaje de negocios cancelado, entendí que mi concepto de hogar dulce hogar había sido hackeado por el parásito que ella llamaba exnovio. Llevaba un año con Valeria y siempre me jacté de tener una relación basada en la confianza y la madurez extrema, o eso me decía a mí mismo para no parecer un celoso inseguro. Ella siempre tuvo esta tendencia a rodearse de causas perdidas, siendo Esteban la joya de su corona de beneficencia emocional. Me parecía un poco extraño que ella siguiera pagándole el plan de celular a su ex bajo la excusa de que el pobre diablo no tenía a nadie en esta ciudad hostil. Siempre normalicé que ella fuera su soporte principal porque Valeria tiene esta forma de hablar donde cada capricho suyo suena a un derecho humano fundamental que yo no quería vulnerar por miedo a parecer un troglodita. Mi error fue creer que mi bondad era un lenguaje universal, cuando en realidad Valeria lo leía como una debilidad contractual que podía explotar a su favor. Como me tocaba viajar un mes por una auditoría pesada en otra ciudad, cometí el pecado original de dejarle las llaves de mi departamento para que cuidara mis plantas y no pagara renta ese mes. Me sentía el novio del año, el filántropo del amor, imaginando que ella apreciaría el gesto manteniendo mi santuario en perfecto estado. No pasaron ni 7 días cuando el destino decidió que la auditoría se pospondría y regresé a casa sin previo aviso, esperando una bienvenida romántica y una cena casera. Al entrar, el olor a incienso barato y a sudor ajeno me golpeó antes de que pudiera ver la escena del crimen en mi propia sala. Esteban no solo estaba viendo mi televisión, sino que lo hacía con una confianza que solo da la impunidad de saberse protegido por la dueña de la espátula. Valeria no corrió a abrazarme ni soltó la herramienta de cocina, sino que frunció el ceño como si yo fuera un cobrador de deudas inoportuno que interrumpía su paz dominical. No puedes entrar así, Bruno, me asustaste y rompiste el acuerdo de privacidad tácito que tenemos, me soltó sin siquiera bajar el tono de voz. Me quedé helado, mirando cómo mis cuadros de paisajes habían sido reemplazados por fotos de ellos dos sonriendo en lo que parecía ser su baile de graduación de la preparatoria. Mi cerebro hizo un cortocircuito tan violento que por un segundo dudé si me había equivocado de piso, pero el sabor de mi cereal premium en la boca de Esteban me devolvió a la realidad. Pasé de la confusión total a una frialdad que no conocía, sintiendo como esa venda de madurez se me caía de los ojos de un solo golpe seco. Entendí que mi departamento ya no era mío, sino una especie de museo dedicado a un pasado que Valeria se negaba a soltar a mis expensas. Caminé hacia el sofá, ignorando las protestas de ella, y le arrebaté el control remoto a Esteban de sus manos pegajosas de azúcar. Él me miró con unos ojos de vaca que no entendía por qué el pasto se estaba moviendo, mientras yo sentía una rabia gélida recorriéndome la columna. Les informé, con una voz que ni yo mismo reconocía, que tenían exactamente 10 minutos para explicarme qué hacía un extraño viviendo en mi propiedad privada. Si al terminar ese tiempo la respuesta no me satisfacía, juré que empezaría a vaciar sus maletas por el balcón sin importarme quién pasara caminando por la acera. Valeria intentó iniciar uno de sus discursos sobre la empatía y la resiliencia, pero yo ya no estaba escuchando las palabras, sino el eco de mi propia ingenuidad. Ella se paró frente a la televisión intentando recuperar el control de la narrativa, alegando que yo estaba siendo territorial de una forma poco evolucionada. Esteban, por su parte, se limitó a ajustarse mi bata de baño, esa que me regalaron mis padres y que yo guardaba para ocasiones especiales, como si fuera su armadura. En ese momento, la necia litigante, que vivía dentro de Valeria despertó con toda su furia legalista para defender lo indefendible. Me di cuenta de que ella no veía esto como una traición, sino como un ajuste de logística necesario que yo, por ser buen tipo, debía aceptar sin chistar. Las fotos en la pared eran el recordatorio más doloroso de que yo solo era el patrocinador de un estilo de vida que ella quería compartir con alguien más. Mi generosidad se había convertido en el puente para que ella trajera su pasado al centro de mi presente, usando mis recursos y mi techo. No había remordimiento en su mirada, solo una chispa de desafío que me decía que ella pensaba ganar esta batalla con retórica barata. Ella empezó a enumerar las razones por las que Esteban necesitaba este espacio, hablando de su salud mental y de la falta de oportunidades laborales del pobre hombre. Yo la miraba fijamente, contando los segundos en mi reloj mental, mientras Esteban intentaba hacerse pequeño en el sofá para no ser el blanco de mi ira. Valeria llegó a decir que el departamento, al estar bajo su cuidado ese mes, se había convertido en un territorio de paz donde mis reglas no aplicaban. Era una distorsión de la realidad tan profunda que por un momento pensé que estaba en una cámara oculta de algún programa de bromas pesadas.
Sin embargo, las migas de cereal en el suelo y el olor a su perfume en mis cortinas eran pruebas demasiado reales como para ser una broma. Mi punto de quiebre fue total cuando vi que incluso habían movido mis libros de arquitectura para poner una colección de cómics viejos que seguramente pertenecían al intruso. Ya no era solo una cuestión de una tercera persona en casa, era el borrado sistemático de mi identidad en mi propio espacio personal. La frialdad se apoderó de mis gestos y dejé de ser el Bruno complaciente para convertirme en el dueño de un contrato que estaba siendo violado. 10 minutos después, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con la misma espátula que Valeria seguía sosteniendo con fuerza. Ninguno de los dos se movió, esperando que yo cediera, que diera ese paso atrás que siempre daba cuando ella usaba sus palabras grandes. Pero esta vez, el ingenuo que aprende ya había terminado su lección de primer grado y estaba listo para la graduación. Me puse de pie, tomé el teléfono de la casa y empecé a marcar, no a la policía todavía, sino al servicio de mudanzas rápidas. Valeria se burló, diciendo que no podía echar a nadie sin un aviso previo de 30 días, como si estuviera citando un código civil que solo existía en su cabeza. Me impresionó su capacidad para inventar leyes en el acto con tal de no admitir que se había pasado de la raya de una forma imperdonable. Esteban, viendo que la cosa se ponía seria, intentó decir algo sobre no querer problemas, pero Valeria lo calló con una mirada dominante. Ella estaba decidida a litigar mi propia casa en mi propia cara, usando mi propia paciencia como prueba en mi contra. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, lo más imperdonable de todo esto no es que meta a Alex, es que se coman el cereal premium que uno guarda bajo llave para los domingos de depresión. Hay niveles de traición y el robo de carbohidratos caros es el nivel máximo de maldad. Respuesta de OP, no tienes idea de lo que dolió. Era granola artesanal importada con trozos de chocolate negro y el tipo se la estaba terminando con mi leche deslactosada, que cuesta el doble que la normal, solo porque sí. Usuario Anónimo 2 dice, nadie en su sano juicio le da las llaves de su casa a una novia que todavía le paga el celular al ex. Esto suena a que te gusta que te vean la cara. Pareces un personaje de caricatura que no ve el piano que le va a caer encima. Respuesta de OP, admito que fui un novato total en esto de las señales de alerta. En mi cabeza, la madurez era no ser el típico novio celoso de un ex que parecía más un indigente emocional que una amenaza real. Actualización 1. Ha pasado apenas una hora desde que regresé y la situación ha pasado de ser un shock a un juicio de tribunal de pueblo en medio de mi sala. Todo iba bien, dentro de lo que cabe en este desastre, hasta que Valeria sacó una libreta de su bolso y me explicó que Esteban no estaba viviendo allí de forma oficial. Según su lógica retorcida, él estaba realizando una estancia de apoyo transitorio, porque su casero anterior lo había echado por falta de pago y no tenía a dónde ir. Me miró con una seriedad académica, afirmando que yo no podía echarlo esa noche porque, al haber aceptado ella las llaves, el departamento funcionaba como un espacio compartido. Intenté razonar con ella, mencionando que mi contrato de arrendamiento prohíbe explícitamente cualquier tipo de subarriendo o invitado permanente sin permiso del dueño. Valeria me interrumpió con un gesto de suficiencia, diciendo que no había intercambio de dinero de por medio, por lo que técnicamente no era subarriendo. Para ella, esto era hospitalidad solidaria, un término que parecía haber inventado en el camino hacia la cocina para justificar el abuso. Me sentía atrapado en una dimensión donde las leyes de la propiedad privada habían sido reemplazadas por los caprichos morales de una persona que claramente no estaba bien. El costo inmediato de mi intento de diálogo fue que, mientras Valeria me daba su discurso de ética barata, Esteban aprovechó la distracción para escabullirse. Lo vi correr hacia mi habitación principal y escuché el clic de la cerradura cerrándose por dentro con una firmeza que me hirvió la sangre. Valeria me miró con una superioridad moral increíble y me sugirió que, dado mi estado de agitación, lo mejor sería que yo durmiera en el sofá. Según ella, yo era el que estaba llegando con energía negativa a interrumpir la paz y la armonía que ellos habían construido en mi ausencia. Me negué rotundamente a moverme de mi sala, sintiendo que cada centímetro que cediera sería una victoria para su locura litigante. Valeria se cruzó de brazos y me dijo que si intentaba forzar la puerta de mi propio cuarto, llamaría a las autoridades para denunciar violencia doméstica. Me quedé estupefacto ante la facilidad con la que usaba conceptos tan serios para proteger a un tipo que ni siquiera debería estar en el edificio. La situación era tan absurda que me reí, una risa seca y amarga que pareció molestarle más que mis gritos anteriores. Decidí que ya no iba a jugar bajo sus reglas semánticas y llamé por el intercomunicador al portero para avisar que tenía a un intruso en mi casa. Valeria, al darse cuenta de mi movimiento, no se quedó atrás y salió corriendo al pasillo del edificio a gritos. Empezó a decir a voz en cuello que yo estaba teniendo un brote psicótico y que necesitaba ayuda médica urgente para desacreditarme frente a los vecinos. Escuché cómo se abrían algunas puertas y sentí la vergüenza de ver mi vida privada expuesta de la forma más rastrera posible por alguien que decía amarme.
El portero llegó al piso con cara de no saber si llamar a la policía o a un exorcista, viendo a Valeria llorando lágrimas de cocodrilo en el pasillo. Yo intentaba explicar la situación con la calma de alguien que está a punto de explotar, pero ella me interrumpía diciendo que el viaje me había roto la mente. Era una táctica de manipulación tan refinada que por un momento vi la duda en los ojos del portero, quien me conoce hace años. Esteban, mientras tanto, permanecía en el cuarto, probablemente disfrutando del espectáculo desde la seguridad de mi cama y mis sábanas limpias. Regresé al interior del departamento y cerré la puerta principal, dejando a Valeria afuera por unos segundos antes de que ella usara su copia de la llave para entrar de nuevo. Me di cuenta de que mientras ella tuviera esas llaves, yo no tenía control real sobre quién entraba o salía de mi propia vida. Ella entró de nuevo con aires de victoria, diciendo que los vecinos ya estaban alertados sobre mi comportamiento errático y que me convenía calmarme. Me senté en el suelo, frente a la puerta de mi propia habitación, decidido a no dejar que ese tipo saliera con ninguna de mis pertenencias. Valeria empezó a preparar té en mi cocina, actuando como si ella fuera la dueña de casa recibiendo a un pariente molesto y poco querido. Me decía que mi falta de flexibilidad era la razón por la que el mundo estaba tan mal y que Esteban era una víctima del sistema. Yo solo pensaba en cómo había podido estar ciego ante esta faceta de abogada de lo absurdo durante todo un año de relación. Cada vez que intentaba decir algo sobre la legalidad de las cosas, ella me lanzaba un concepto sociológico mal aplicado para callarme. Me sentía un extraño en mi propio espacio, rodeado de mis cosas pero sin el derecho de usarlas según esta nueva dictadura de la hospitalidad. Esteban prendió mi equipo de sonido dentro del cuarto y empezó a escuchar música a un volumen moderado, lo cual se sintió como una burla directa hacia mi autoridad. Valeria me trajo una taza de té que rechacé de inmediato, sospechando que incluso en eso intentaría meter algún tipo de simbolismo de sumisión. La noche se perfilaba como una batalla de desgaste donde el cansancio sería el único juez capaz de dictar una sentencia. Empecé a documentar todo con mi celular, grabando a Valeria mientras repetía sus términos de estancia transitoria y espacio compartido. Ella se dio cuenta y trató de quitarme el teléfono, alegando que estaba violando su derecho a la propia imagen en un entorno privado. Le recordé que el entorno era privado porque yo pagaba la renta, pero ella simplemente se encogió de hombros con una sonrisa condescendiente. Estaba claro que para ella, el hecho de que yo pagara las cuentas era un detalle técnico sin importancia moral frente a su misión de rescate. Me quedé allí, apoyado contra la pared, viendo cómo mi vida se desmoronaba en tiempo real bajo el peso de una retórica que no podía combatir con lógica simple. Valeria se fue al sofá a leer un libro, ignorándome por completo como si yo fuera un mueble más que estorbaba en su nueva organización del hogar. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los ruidos de Esteban moviéndose en mi habitación, probablemente revisando mis cajones. Sentía una impotencia que me quemaba por dentro, pero sabía que si perdía los papeles, ella ganaría su argumento del brote psicótico. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, inventar palabras como estancia de apoyo transitorio para justificar meter a Alex a tu casa es el siguiente nivel de descaro. Tu novia debería dejar de ver series de abogados y empezar a buscar un lugar donde vivir que no sea a costa de tu paciencia. Respuesta de OP, ella está convencida de que si le pone nombres elegantes y pretenciosos a las cosas, las leyes de la física y la propiedad privada dejan de existir. Estudió 2 semestres de derecho hace años y ahora se cree la jueza suprema de mi sala. Usuario anónimo 2 dice, a mí me pasó exactamente lo mismo con una ex y el tipo terminó robándose hasta los cables del módem cuando por fin logré sacarlos. Ten cuidado porque esos indigentes emocionales tienen las manos muy largas cuando se trata de cosas ajenas. Respuesta de OP, ahora que lo dices, estoy aterrado. Voy a dormir pegado a la puerta de mi cuarto como un perro guardián para que Esteban no salga de ahí con mis cosas en medio de la noche. Actualización 2. Ha pasado un día completo desde que comenzó este cautiverio en mi propia casa y la situación ha escalado a niveles de surrealismo que ni Dalí podría haber imaginado. Todo iba bien, si es que dormir con la espalda destrozada en un sofá puede llamarse así, hasta que desperté y encontré una lista de normas de convivencia pegada en el refrigerador. Estaba escrita con la caligrafía perfecta de Valeria y firmada por ella, donde se me prohibía usar la cocina antes de las 10 de la mañana para no alterar el ciclo de sueño de Esteban. Según la nota, él sufre de insomnio crónico y mi ruido matutino con la cafetera era una forma de agresión pasiva contra su salud. Decidí que ya no iba a jugar al diálogo ni a la negociación porque con Valeria cada palabra es una trampa legal que termina conmigo pidiendo perdón por existir. Aproveché que ella salió a comprar comida usando mi tarjeta de emergencia, la cual olvidé bloquear en medio del caos del primer día, para tomar acción directa. Llamé al conserje, quien por suerte es un tipo que no compra los dramas de Valeria, y le pedí que me ayudara a sacar el colchón de invitados al pasillo. Esteban salió de mi cuarto gritando, todavía en calzoncillos, diciendo que eso era un desalojo ilegal y que tenía derechos de posesión.
El tipo alegaba que, al haber pasado ya 7 noches consecutivas en el lugar, la ley lo protegía como un residente de facto con derechos adquiridos. No sé de dónde sacó esa información, pero sospecho que Valeria lo estuvo instruyendo toda la noche mientras yo intentaba no caerme del sofá. Logré entrar a mi habitación por fin y el olor me revolvió el estómago. Valeria había usado mis perfumes más caros como aromatizante de ambiente. Me explicó después que lo hizo porque el lugar olía mucho a hombre soltero y necesitaba purificar el aire para la estancia de Esteban. Mi ajuste estratégico fue frío y calculado, alejándome por completo de la imagen del buen tipo que ellos esperaban que siguiera siendo. Cambié la contraseña del Wi-Fi de inmediato, y no contento con eso, desconecté el refrigerador alegando que necesitaba hacer una limpieza técnica profunda. Valeria regresó del supermercado con bolsas llenas de comida pagada por mí y se encontró con una cocina a oscuras y sin conexión a internet. Montó en cólera, diciendo que yo estaba violando el derecho básico a la conectividad de Esteban, quien supuestamente estaba buscando trabajo activamente. Ella me gritó que dejar a un ser humano sin refrigeración para sus alimentos era una táctica de tortura psicológica digna de un régimen totalitario. Yo simplemente me encogí de hombros y le mostré el contrato del servicio de Internet, recordándole que yo era el titular y decidía qué servicios estaban activos bajo mi presupuesto. Esteban estaba en la sala intentando captar alguna señal de Wi-Fi abierta de los vecinos, luciendo más patético que nunca con mi bata de seda toda arrugada. Valeria me amenazó con ir a la Defensoría del Consumidor, lo cual fue tan ridículo que tuve que contenerme para no soltar una carcajada en su cara. El resto de la tarde fue un intercambio de miradas gélidas y portazos constantes por parte de Valeria, quien intentaba demostrar su descontento con cada gesto. Se dedicó a mover los muebles del lugar nuevamente, alegando que el flujo de energía estaba bloqueado por mi actitud egoísta y materialista. Yo me limité a sentarme en mi silla de escritorio, que había recuperado de milagro, y a observar cómo su propia lógica empezaba a devorarla. Ella decía que la propiedad privada era una construcción social, pero se ponía furiosa si yo tocaba alguna de las bolsas de comida que ella compró con mi dinero. Esteban, privado de su dosis de vídeos de YouTube y redes sociales, empezó a deambular por el departamento como un alma en pena, quejándose de aburrimiento. Valeria lo consolaba como si fuera un niño pequeño, diciéndole que pronto resolverían mi crisis de identidad patriarcal y que todo volvería a la normalidad. Yo seguía sin devolverles el Wi-Fi, disfrutando por primera vez en días de un poco de silencio digital mientras ellos se desesperaban por la falta de estímulos. La tensión era tan alta que cualquier pequeño ruido, como el goteo de un grifo, parecía el preludio de una explosión nuclear. Valeria intentó hacer un pago simbólico por el uso de la luz sacando $10 de su cartera y tirándolos sobre la mesa con desprecio. Me dijo que con eso cubría la parte proporcional de Esteban y que ahora yo estaba obligado legalmente a encender el refrigerador de nuevo. Le devolví el billete doblado en forma de avioncito y le recordé que mi tarifa de hospitalidad solidaria empezaba en los $500 por noche. Su cara se transformó en una máscara de rabia pura al ver que sus tácticas de manipulación financiera barata ya no surtían efecto en mí. Se encerraron los dos en mi habitación para conspirar, supongo, mientras yo recuperaba poco a poco el control de las zonas comunes del departamento. Noté que habían empezado a usar mis toallas de lujo para limpiar el piso porque no encontraban el trapo de la cocina, lo cual me confirmó que su meta era destruir mi propiedad por despecho. Sin embargo, me mantuve firme, sabiendo que cada provocación era un intento de hacerme perder los estribos para luego usarlo en mi contra. Me sentía como un estratega en medio de una guerra de guerrillas doméstica donde el terreno era mi propia alfombra. Al caer la noche, Valeria salió del cuarto para informarme que Esteban tenía una entrevista de trabajo virtual al día siguiente y que necesitaba el internet obligatoriamente. Me dijo que si él perdía esa oportunidad por mi culpa, ella me demandaría por daños y perjuicios morales y económicos. Yo le respondí que podía hacer la entrevista en un café con Wi-Fi público, pero ella alegó que el entorno de un café era estresante para la frágil psique de su ex. Era fascinante ver cómo ella siempre encontraba una forma de convertir la responsabilidad básica de un adulto en una carga que yo debía llevar sobre mis hombros. No cedí, y la noche terminó con ellos dos compartiendo el colchón de invitados que yo había metido de nuevo a la sala para recuperar mi habitación por la fuerza. Me encerré con llave, puse un mueble pesado tras la puerta y por fin pude dormir unas horas en mi propia cama, aunque el olor a sus perfumes baratos me recordaba que la invasión no había terminado. Me desperté varias veces por ruidos en el pasillo, pero mi resolución era inquebrantable: no más concesiones, no más madurez o malentendida. Mañana sería otro día de resistencia en esta trinchera que alguna vez llamé hogar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, que le cobres a Esteban por cada giga que use a precio de oro, a ver si así se le quitan las ganas de vivir transitoriamente en tu casa. El Wi-Fi es el punto débil de todo parásito moderno, dals donde más les duele. Respuesta de OP, Esteban no tiene ni para el pasaje del bus, menos para pagarme datos a mí.
Lo peor es que Valeria seguramente sacaría el dinero de mi propia cuenta para pagarme a mí mismo, lo cual es de un nivel de ridiculez supremo. Usuario Anónimo 2 dice, ese tal Esteban suena como un parásito de esos que se pegan a las ballenas, hasta las plantas que Valeria supuestamente fue a cuidar tienen más dignidad y utilidad que él. ¿Cómo puedes aguantar a alguien que ni siquiera se viste para reclamar derechos? Respuesta de OP, me hiciste reír, y tienes razón. Las plantas al menos purifican el aire y no se ponen mi bata de baño favorita para desayunar mis cosas, definitivamente tienen más clase que el intruso. Actualización 3. Han pasado 3 días desde que recuperé mi habitación y la tensión social en el edificio se ha vuelto algo digno de una tragedia griega, pero con menos honor. Todo iba bien, dentro de mi nueva rutina de sabotaje mutuo, hasta que Valeria decidió convocar a una reunión de mediación en mi propia sala sin mi consentimiento previo. Llegué del trabajo y me encontré a 2 de sus amigas más intensas sentadas en mi sofá, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio militante. Me explicaron, con un tono de voz que pretendía ser terapéutico, que mi actitud era violenta desde una perspectiva de género y cuidados. Yo me senté frente a ellas, saqué mi celular y empecé a grabar la sesión mientras les advertía que todo lo que dijeran sería usado en su contra si esto llegaba a instancias legales. Valeria empezó a argumentar que la propiedad privada es un concepto patriarcal obsoleto cuando se trata de salvar a un ser humano en crisis, como Esteban. Sus amigas asentían con la cabeza como si estuvieran escuchando una revelación divina, ignorando por completo que Esteban estaba en un rincón comiéndose mis galletas. El boomerang empezó a dar la vuelta cuando una de sus amigas, quizás la única con un resto de sentido común, le preguntó a Valeria cuánto tiempo pensaban quedarse realmente allí. Valeria, sintiéndose empoderada por su audiencia, respondió que técnicamente, como Bruno viaja mucho por su trabajo, el departamento debería pasar a ser una cooperativa de vivienda gestionada por ella. Las amigas se quedaron en silencio de repente, intercambiando miradas de incomodidad absoluta mientras procesaban lo que acababan de escuchar. Se dieron cuenta de que Valeria no buscaba justicia ni ayuda temporal para un amigo, sino una casa gratis para establecer su nuevo nido de amor con su exnovio a mis expensas. La máscara de hospitalidad solidaria se terminó de romper, dejando ver una ambición tan descarada que hasta sus aliados se sintieron estafados. Al ver que perdía el apoyo moral de su jurado, Valeria entró en pánico y cambió de táctica, intentando el chantaje directo frente a todos los presentes. Me amenazó con denunciarme por retención indebida de las pertenencias de Esteban si no los dejaba quedarse el mes completo como habíamos acordado. Las pertenencias en cuestión eran una maleta vieja que olía a humedad y un póster de anime que el tipo ya había colgado con tachuelas en mi pared de diseño. Yo simplemente les mostré una copia del contrato de arrendamiento que acababa de rescindir legalmente esa misma mañana con el dueño del edificio. Resulta que el dueño es un viejo amigo mío de la universidad, y cuando le expliqué la situación, aceptó terminar el contrato actual para iniciar un proceso de desalojo formal contra todos los ocupantes. Valeria se puso pálida cuando le expliqué que, técnicamente, yo también estaba siendo desalojado y que ya no tenía ninguna autoridad legal para dejarlos quedarse aunque quisiera. Su cara de abogada frustrada se desmoronó al entender que su lógica de posesión no servía de nada si el contrato principal dejaba de existir por voluntad del titular. Esteban, por su parte, solo preguntó si eso significaba que ya no habría más galletas, confirmando su estatus de planta rodadora con poco cerebro. Las amigas de Valeria se levantaron casi al unísono, murmurando excusas sobre tener compromisos previos y abandonando el departamento lo más rápido posible. Se sintieron utilizadas en un esquema de ocupación ilegal que no tenía nada que ver con los ideales que Valeria tanto pregonaba en sus redes sociales. Valeria intentó detenerlas, pero la realidad de que se había quedado sola en su mentira la golpeó con la fuerza de un camión. Me quedé solo con ellos dos en la sala, disfrutando del silencio incómodo que siguió a la partida de sus mediadoras de pacotilla. Ella empezó a llorar, diciendo que yo era un monstruo por preferir quedarme sin casa con tal de verlos a ellos en la calle, lo cual era parcialmente cierto. Le respondí que prefería mudarme 100 veces a vivir un día más bajo el mismo techo que una persona que intentaba robarme mi hogar usando palabras bonitas. Esteban empezó a empacar su póster de anime con una lentitud exasperante, como si esperara que en cualquier momento yo me arrepintiera y les pidiera que se quedaran. Valeria me lanzó un cojín, gritando que yo nunca entendería lo que significa el verdadero sacrificio por los demás, lo cual me pareció el remate perfecto para su actuación. Decidí que ese sería el momento de poner un límite físico definitivo y empecé a mover sus cosas hacia la puerta principal, sin violencia pero con una determinación absoluta. Valeria intentaba bloquearme el paso, pero yo simplemente la rodeaba, tratando sus protestas como ruido de fondo sin importancia real. Les informé que el dueño vendría con un cerrajero en un par de días y que cualquier cosa que dejaran atrás sería considerada basura y desechada de inmediato. Esteban finalmente pareció entender la gravedad de la situación y empezó a meter su ropa en la maleta, dejando mi bata de seda sobre el sofá con un gesto de derrota.
Pasamos las siguientes horas en un estado de guerra fría total, donde cada uno ocupaba una esquina diferente del departamento como si fueran fronteras nacionales. Valeria seguía enviándome mensajes de texto con artículos de leyes que no existían, tratando de encontrar una grieta en mi decisión de rescindir el contrato. Yo ya no contestaba, simplemente me dedicaba a organizar mis propios papeles y a planear mi mudanza a un lugar mucho más pequeño y secreto. El aire en el departamento se sentía pesado, cargado de un resentimiento que ya no tenía forma de ocultarse tras discursos de cuidados. Incluso intentó una última maniobra, decir que estaba embarazada para evitar el desalojo, pero se olvidó de que llevábamos 3 meses sin tener intimidad real debido a sus bloqueos emocionales. Le recordé ese pequeño detalle y su mentira se disolvió en el aire antes de que pudiera terminar la frase, dejándola en un ridículo absoluto frente a Esteban. Fue en ese momento cuando vi que Esteban la miraba con una mezcla de miedo y extrañeza, dándose cuenta de que su salvadora estaba perdiendo los estribos de forma peligrosa. El caos que ella misma había sembrado estaba empezando a asfixiarla a ella también. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, el tipo tiene 30 años y su única posesión es un póster de anime, eso explica absolutamente toda su trayectoria vital y su falta de vergüenza. Es el perfil exacto del tipo que se queda en tu sofá para siempre si no lo sacas con una orden judicial. Respuesta de OP, lo más irónico de todo es que el póster es de una serie de piratas, como si quisiera honrar su profesión de saquear casas ajenas. Al menos el póster no se come mi cereal ni usa mi bata de baño favorita, así que es 1000 veces mejor inquilino que él. Usuario Anónimo 2 dice, eso de la cooperativa de vivienda me voló la cabeza, básicamente quería expropiar tu departamento para vivir su fantasía con el ex. Deberías haber declarado tu baño como una república independiente y cobrarles una visa de turista para entrar. Respuesta de OP, me encanta la idea de la república independiente del baño, de hecho ya puse un peaje de rollos de papel higiénico en la puerta. Si quieren usar los servicios de la nación independiente de Bruno, tienen que pagar impuestos en efectivo. Actualización 4. Ha pasado una semana desde el caos final y puedo decir que la justicia poética ha sido mucho más dulce y satisfactoria que cualquier cereal premium que haya probado en mi vida. Todo explotó de forma definitiva cuando el dueño del departamento, mi amigo, llegó puntual con un cerrajero y una orden de inspección técnica que Valeria no pudo refutar con sus leyes imaginarias. Ella intentó una última defensa desesperada en la puerta, argumentando que ella tenía derechos de usufructo emocional sobre el inmueble por el tiempo invertido en la relación. El dueño, que no tiene mucha paciencia para la terminología mística, simplemente le pidió que se hiciera a un lado o llamaría a la fuerza pública por obstrucción. Al verse acorralada y sin un público que aplaudiera sus disparates, Valeria convenció a Esteban de que debían mudarse de inmediato a un cuarto que él supuestamente había alquilado. Resulta que Valeria le había prestado todos sus ahorros para el futuro para que él pudiera pagar el depósito de un lugar nuevo y así empezar de cero juntos. Lo que Valeria no calculó en su afán de litigar y dar lecciones de derecho fue que Esteban aprendió demasiado bien sus lecciones sobre la posesión y los derechos del huésped. Apenas llevaban 10 días en el nuevo cuarto cuando Esteban, aplicando exactamente la misma lógica que Valeria me aplicó a mí, intentó dejar de pagar la renta. El plan de Esteban era genial según la escuela de Valeria, alegó ante el nuevo dueño que no pagaría porque el lugar no recibía el mantenimiento espiritual adecuado y que su presencia allí era una obra de caridad para el edificio. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor muy particular, y el dueño de ese nuevo cuarto resultó ser un exmilitar que no creía en tecnicismos místicos ni en cooperativas de vivienda improvisadas. El hombre no esperó a que Valeria sacara su libreta de términos legales ni a que Esteban buscara su póster de anime para defenderse. En menos de 10 minutos, el exmilitar los sacó a ambos a la acera con una eficiencia que me hubiera gustado tener a mí desde el primer día. Valeria se quedó en la calle, bajo una lluvia persistente, viendo cómo todas sus cosas eran apiladas en bolsas de basura negras que se empapaban rápidamente. Me llamó llorando desde una cabina pública, porque Esteban se había gastado el último saldo del plan de celular que yo aún no terminaba de cancelar legalmente. Me gritaba que era mi responsabilidad darle asilo porque mi agresividad pasiva y el desalojo los habían empujado a tomar una decisión apresurada y peligrosa. Me acusó de ser el causante indirecto de su desgracia por no haber sido el colchón emocional que ella necesitaba en su momento de crisis. Simplemente la escuché respirar agitada por el auricular, y con la calma de quien ya no debe nada a nadie, le respondí siguiendo su propia lógica de los últimos días. Le dije que, según mi nueva filosofía personal, mi vida ahora era una zona libre de interferencias externas y que su presencia era una violación a mi derecho básico a la tranquilidad. Le recordé que ella misma había dicho que cada persona es responsable de gestionar su propia resiliencia y que yo estaba ocupado gestionando la mía en otro lugar. Antes de que pudiera soltar otro término legal inventado, simplemente colgué y bloqueé ese número para siempre, sintiendo un peso enorme levantándose de mis hombros. Actualmente, vivo en un departamento nuevo cuya dirección no conoce nadie de mi vida anterior, excepto mis padres y el dueño,
que sigue siendo mi amigo. Duermo en sábanas de hilo egipcio que nadie más ha tocado y mi cocina está siempre impecable, sin rastro de migas de cereal ni de espátulas amenazantes. He recuperado mi bata de seda, aunque tuve que mandarla a la tintorería 3 veces para quitarle el olor a Esteban y a la traición de Valeria. Mi refrigerador está lleno de cosas ricas que nadie se come sin permiso, y la contraseña de mi Double Wi-Fi es una combinación aleatoria que no pienso compartir con ninguna causa perdida. En cuanto a la feliz pareja, me enteré por un conocido en común que Esteban tuvo que volver a casa de sus padres en una provincia lejana, derrotado y sin ahorros. Aparentemente, sus padres son personas de la vieja escuela que no le permiten tener pósters de anime en las paredes ni comer cereales caros a costa de los demás. Valeria, por su parte, está viviendo en un sofá prestado en casa de una de esas amigas que la ayudaron en la mediación, aunque dudo que la hospitalidad dure mucho tiempo. Se rumorea que ya empezó a redactar un manual de convivencia para sus anfitriones, lo cual es la señal clara de que su próximo desalojo está a la vuelta de la esquina. Yo me siento mucho más ligero, como si hubiera pasado por un proceso de desintoxicación de una droga que me hacía creer que la debilidad era madurez. He aprendido que poner límites no es ser tóxico, sino ser el dueño legítimo de tu propia existencia y de tu propio espacio. A veces, cuando paso por el pasillo del cereal en el supermercado, sonrío al ver las cajas de granola artesanal y me compro 2, solo porque puedo y porque nadie se las va a robar. La paz mental, resulta ser, es el único derecho humano fundamental que realmente vale la pena litigar con uñas y dientes.